Buen día, amigos televidentes de todo el país. En este martes 26 de abril 2022 se inicia Pasando Revista por Luna TV, Canal 53, desde Santiago, la región, el país y el mundo. Aquí está el periodista de FUTE, Juan Bonilla. Sí. Gracias, Marcos Martínez, gracias a la República Dominicana. A partir de este momento, las informaciones única y exclusivamente como Pasando Revista trata los temas. Así es que por eso he visto ahí en la convocatoria de la huelga unos comentarios y unos artículos y unas interpretaciones que sencillamente desconocen las características de cada provincia, que fue lo que Marcos Martínez y yo hicimos con tiempo. Una semana antes, ofrecimos las características provincia por provincia, para que no existiese confusión en lo que iba a ser el resultado de la huelga. Nosotros dijimos que Puerto Plata y la línea noroeste, siempre tímida, incluso en los gobiernos de Balaguer, que es mucho decir, ¿verdad? Ahí está en el resumen: tímida Puerto Plata y la línea noroeste. Caliente San Francisco de Macorís, que incluso continúa 24 horas más el llamamiento. Cotuí, tibio. Bonao, un poquito. La Vega, tibia. Así sucesivamente. Bueno, los periódicos de la mañana de hoy titulan de manera correcta el resultado de este movimiento de protesta en parte de los pueblos de la región del Cibao. La huelga fue parcial, sencillamente eso. Es decir, la huelga se sintió y todavía se siente en algunos municipios, en otros ni remotamente. Claro. Por supuesto, Marcos Martínez, los medios de comunicación son, y eso es razonable, son muy inclinados a dar mayor cobertura a las situaciones que originan confrontación, claro, pleitos, conflictos, ¿verdad? Planteo esto porque, por ejemplo, las informaciones que hemos recibido de comunidades como Jánico fue de que la huelga fue verdaderamente efectiva porque ellos no asumieron las demandas de todo el movimiento, sino que se concentraron en la campaña en contra de la construcción de la hidroeléctrica, y no le hicieron ni caso a las demás demandas, porque también hay muchas demandas ahí que son risibles, son ridiculeces, las demandas de este movimiento. Una parte estoy hablando, porque hay situaciones locales que sí, que llaman la atención de una parte importante de la población. Pero en Jánico y en la Sierra ellos se concentraron no a la presa de las placetas y ya, y muchísimos letreros en casas y un asunto verdaderamente cívico, sin una piedra, sin intervención de la policía. Además, una demanda así no te origina confrontación política, casi, que es importantísimo. Bueno, pero ese listado amplísimo de reivindicaciones tiene una explicación. Sucede que cuando esos grupos, que son diversos, organizaciones de diferente orientación política, social, se juntan en la mesa, cada colectivo de eso tiene su propia reivindicación. Uno le dan más importancia a una carretera de un pueblo, pero siempre se trata de hacer un listado reivindicativo que recoja asuntos fundamentales y primarios de los pueblos envueltos en el llamamiento. Entonces usted puede dar Licey, la cloaca de Licey, y indudablemente que la sierra, entiéndase San José de las Matas, Jánico y Monción, no tienen tradición de huelga reivindicativa. Ahí no hay tradición.
Entonces, la única manera de usted involucrarlo era con un problema que ellos tienen, que no es de sueldo, ni de la canasta familiar, ni de energía eléctrica, ni de agua potable, sino que es un problema medioambiental y un asunto que ellos se lo han cogido como un asunto primordial para la existencia de varios ríos. Entonces, si en algún lugar el llamado a paro iba a ser efectivo, era en la sierra, porque ellos sí tenían un motivo, una reivindicación, una protesta sentida. Y por eso es que Juan ha señalado que Jánico y San José de las Matas, sobre todo Jánico, sin tradición de protesta, sin tradición, esos pueblos siempre han sido conservadores desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de la organización campesina, de la reivindicación campesina y en sentido general. Ahí está, Juan decía que los periódicos... Los medios entonces hacen, le dan la gran cobertura a Licey al Medio, a San Francisco de Macorís, donde hay pleitos, a esta situación que se presentó en Santiago Oeste, fundamentalmente en el sector de Cienfuegos, una situación que se presentó en el sector de los Ciruelitos, porque ahora las huelgas, uno no se explica, pero eso nunca se había visto, que un sector delincuencial aprovecha para saqueo de negocios, robo, actos vandálicos. Eso es lo que se está viendo en muchos sectores. Sí, sí, sobre todo en Licey. En Licey hubieron robos espectaculares, saqueo de negocios. El propio Santiago Oeste, o Cienfuegos, como más se le conoce, ahí hay hechos delincuenciales que hay que aclarar que no necesariamente son responsables las organizaciones que llamaron al paro. Como muy bien señala Juan Bonilla, son sectores delincuenciales que aprovechan el momentum para hacer sus acciones. Incluso esas acciones fueron temprano en la madrugada, tampoco fue en pleno día del ejercicio de la protesta. Situación que no hay duda le quita impacto y le quita imagen a los protagonistas del llamamiento. La producción está preparando, porque hicimos un resumen de los titulares que respecto a la huelga tienen los diarios de circulación nacional. Y hay un titular ahí que a mí me llama mucho la atención, que es del periódico Hoy, que dice que en Santiago se sintió la huelga, dice el periódico Hoy. Son interpretaciones periodísticas. Por ejemplo, en el gobierno están muy contentos con el titular del periódico El Nacional y se encargaron de darle una extraordinaria cobertura. Fracasa la huelga. El Nacional ya a las 10, 11 de la mañana llegó a una conclusión y la huelga era pues 24 horas. Es decir, son de esas situaciones periodísticas que se presentan. Y entonces, sectores del gobierno del PRM asaltaron las redes sociales con ese titular del Nacional, porque era lo que le convenía, porque también se produce esa guerra. No se produce una guerra. Por ejemplo, en el día de hoy, los funcionarios de todo el país, no solamente de Santiago, están atentos a los programas y están monitoreando, ¿no?, a ver quién dice que la huelga fue buena y quién dice que la huelga fue mala. Quién dice que la huelga fue un triunfo y quién dice que fue un fracaso. Y dependiendo de eso, entonces te colocan, este está a favor del gobierno, este está en contra del gobierno. Obviamente que las gallaretas amaestradas que están en nómina van a decir que todo fracasó. Si a mí me están acechando, yo no tengo problema con eso. Ahora, yo no me voy a meter si la huelga fue un éxito, si la huelga fue un fracaso, si la huelga fue un triunfo parcial o no. Yo lo que sí le voy a fijar una posición y le voy a decir a mis amigos del gobierno y del partido, es una alerta, es una señal de alerta. La próxima no van a cantar victoria,
porque una huelga o un llamado a paro a un gobierno que apenas va a cumplir 2 años en agosto, con un presidente sumamente popular y que las encuestas lo colocan allá arriba en el ejercicio de su mandato, con una aceptación que sobrepasa el 60%. Y ese llamamiento a paro fue en el nivel que usted lo quiera poner. Entonces, yo no me inclino a decir que fue un éxito, ni que fue un fracaso. Yo sí me inclino a decirle que en los niveles que usted quiera colocarlo, es una advertencia y es una alerta. Y el gobierno tiene ahora que direccionar. No se pongan a aplaudirse ustedes, a decir, todo está bien, fracasó la huelga, el gobierno, la popularidad, porque entonces viene el análisis político conveniente. ¿Cuál? Como fracasó, es que están con el gobierno, y no necesariamente es así. Entonces yo lo que le digo es que este movimiento, en el nivel que usted lo quiera colocar, colóquelo como una alerta, como una advertencia, que la próxima será, y reitero, el gobierno tiene no que sentarse a aplaudirse a sí mismo, sino que direccionar. Vamos para las obras pequeñas, vamos a resolverle problemas a las comunidades. Las grandes obras de relumbrón, muy bien, monorriel en Santiago, teleférico, autopista del Ámbar, circunvalación de Navarrete, circunvalación de Moca, muy bien tanto esas obras, y vamos a continuarlas y que se terminen, pero vamos a prestarle atención a la cloaca, al sistema cloacal del Licey, vamos a poner atención donde hay problemas de agua potable, y finalmente, ahí sí creo que no hay duda, Juan, es que se demostró, el paro demostró que la sierra no está con la presa de la placeta. La sierra conservadora no está. No sé si mediáticamente el gobierno se dejó ganar el pleito de los ecologistas, de los que están en contra, pero lo que se vio ayer y lo que se puede comprobar es que fue unánime la protesta y la solidaridad en contra de la presa de la placeta. Bueno, así es que varios pueblos recobran su normalidad a partir de este momento. Siempre hay una preocupación con el municipio de Navarrete por lo que significa para el movimiento vehicular de la línea noroeste. Son 4 provincias que se ven prácticamente neutralizadas, obligadas, ¿eh? Cuando se paraliza esa carretera principal del municipio de Navarrete. Ya eso se supone que entra en normalidad a partir de este momento. El municipio de Licey, con una terrible militarización en algunas zonas, uno espera que ya a partir de este instante recobre su normalidad, es decir, que todos los sectores vuelvan a trabajar. Yo no quedé muy claro con el tema del concho en Santiago, porque es que hubo rutas donde la reducción fue muy significativa, incluyendo la ruta A, que es la que yo más o menos tengo a la vista de manera permanente, porque estoy siempre en el centro de la ciudad. Entonces, aparte del temor que significa que si yo tengo un carro o que si yo alquilo un carro, porque el tema del concho es muy arriesgado, es decir, todas las rutas pasan por barrios, que el chofer va, se atemoriza, coge miedo cuando hay una convocatoria a huelga, pero todavía yo no estoy muy convencido si fue única y exclusivamente el tema del temor que infunde la huelga que originó la reducción de carros del concho en la ciudad de Santiago. Bueno, señores, a las 4 de la tarde ya había serias dificultades con
los carros El Concho, no había absolutamente nada. No, pero fuese lo que fuese, temor, no temor, solidaridad o no, en términos vehicular, en la ciudad de Santiago se sintió la paralización. Por ejemplo, esa avenida Juan Pablo Duarte, desde el periódico de la Fello Vidal, el periódico La Información, a La Carrera, usted podía echar apuesta ahí. La Carrera, por ejemplo, con RC Tolentino, que yo estuve ahí, nosotros tomamos un reloj para ver cuántos minutos pasaba un vehículo por esa esquina. O sea que en términos vehiculares, incluso hay un periódico, no recuerdo si es el Hoy, que resalta lo vehicular. Una situación que contribuyó a la poca circulación vehicular, la suspensión de la docencia de los colegios. Eso contribuyó, hubo en cientos de vehículos que no salieron a llevar los alumnos ni a buscarlos en términos de mediodía, de la mañana. Eso contribuyó mucho a la reducción. Otro asunto, que no es que miedo, no miedo, Juan. No es que miedo, no miedo. Yo tenía un par de diligencias y una era Cienfuegos y yo no, pero yo para allá no me voy a arriesgar. Vengo una piedra y me rompe el cristal de mi vehículo. Es que también hay una situación de conservación, porque es que uno no sabe quién va a salir premiado con una pedrada en una esquina, en un sitio, que se presente algo. En términos vehiculares, yo creo que en Santiago se sintió la paralización por las razones que usted quiera, porque es que estaban, no estaban, miedo, no miedo, los carros de concho, como dice Juan, sí, porque por la carrera no hay problema, pero el problema no es la carrera, el problema es que la ruta acá tiene que llegar a Arroyo Hondo allá y pasar por la Dumí, y entonces al pasar por la Dumí tiene que cruzar parte de Pekín, ahí es que están los riesgos. Esa ruta F, si horas antes se produjo esa situación en Cienfuegos, y la ruta F es preso fuerte, es Cienfuegos, cualquier chofer lo piensa varias veces para salir a las calles. No, que el riesgo está, el riesgo La está. ruta que pasa por el Ciruelito, el Ciruelito se ha convertido en un problema, fundamentalmente el tema de la delincuencia en medio de las huelgas. No, la TUEI, porque también hay una situación, hablamos de los atracos, de los robos que se hicieron a colmados, a supermercados, sobre todo en Licey y en Cienfuegos, pero no hemos mencionado los peajes. En el Ciruelito son especialistas en peaje y de mala manera, un tigueraje ahí sin camisa, con pañoleta, entonces te paran algo para una situación que es también un acto delincuencial, aprovechar un llamamiento a un paro para usted coger una esquina y parar a todo el que circule para que le dé dinero y no de buena forma. Aparte de la reducción de los carros de concho, del transporte público, entonces eso a la vez te origina una situación con el movimiento de personas en la ciudad. Las tiendas abren, los negocios abren. El asunto está, Marcos Martínez, en que si tú tienes que ir a una tienda, ¿por qué tú tienes que hacerlo en medio de un paro? Yo lo dejo para mañana y eso es una prioridad, eso es una urgencia para mí. Por ejemplo, entonces ahí se produce el hecho de que los negocios no reciben clientes. Entonces tú ves los negocios abiertos y ciertamente el comercio quiere abrir, no quiere hacerle caso al llamado a paro. Pero también hay que entender al comercio. Cuando tú tienes las 3 de la tarde y no me han entrado ni siquiera 5 clientes, pues yo cierro esto y me voy. No, pero además también el personal, los empleados de los comercios, hay una merma de un 50%, por muchísimas razones. Unos que no encuentran el transporte a tiempo para llegar y otros que se aprovechan del llamado al paro para no asistir a sus labores. Esa es otra situación.
pero también está el instinto de conservación Claro. que tiene cada ser humano. El Por ejemplo, cuidar, exacto. el no arriesgar, Claro. el cuidarme. Cuando yo salí de aquí, Aquí, lo dejo que para mañana. espérate, que fui a mi casa y cogí mi agenda, ir a Cienfuegos a hacer una diligencia de esto, y allí, y que yo vi que yo tenía que cruzar para hacer 4 cosas importantes por la zona norte de la ciudad, a Cienfuegos. Yo dije, espera un momentito, todo pospuesto para mañana. Puesto para mañana, ¿pero a qué me voy a arriesgar? Si esto lo puedo hacer mañana. Incluso si la persona tiene una cita médica y no es urgente, no es que tiene un dolor, una emergencia, la pospone. Esa es la realidad. Entonces, ese instinto de conservación que tiene el ser humano. Y el impacto de las imágenes de televisión, independientemente de que tú veas un enfrentamiento en Licey, cuando tú lo ves en el televisor de tu casa, dices, bueno, yo voy a salir de aquí, porque mira cómo está la situación. Por ejemplo, en el Palacio de Justicia, el sistema judicial Colapsó. despachó todo el personal a la 1 de la tarde. Porque también hay que entender que son cientos de empleados que andan en carro público. Todos se quedaron los directores departamentales, nada más, que se supone un personal de otro nivel, hasta las 4 de la tarde. Pero a la 1 de la tarde el Palacio de Justicia parecía un cementerio. Pero Juan, pero no solamente eso, fue que hubo una merma de las audiencias. La mayoría de las audiencias se cayeron porque no llegaron. Además, el problema de trasladar presos también. No había policía para trasladar presos porque estaban... o sea, es una situación difícil. Yo reitero, mi posición es, si usted quiere irse con la posición de Federico Reynoso, secretario general del PRM Santiago, que dijo que eso fue un rotundo fracaso, absoluto fracaso, y que el fracaso se traduce en un respaldo al gobierno. Pues móntese en ese vagón del tren. Si usted quiere ponerse al lado del colectivo que dice que fue un éxito la huelga, pues móntese ahí. Si emocionalmente usted se siente bien con eso, eso es excelente. Ahora yo... ese es mi criterio. Sí. Si usted se siente bien, si usted sonríe con que fue un éxito total, le respeto eso. Si usted se siente bien con que fue un fracaso total, también se lo respeto. Entonces, si usted quiere el titular del Nacional de ayer, que ese es el que a usted le gusta, ignore todos los titulares de hoy, de los diarios matutinos. Ahora, yo sí le digo una cosa a mis amigos del gobierno. Fue una advertencia en el grado que ustedes quieran colocar la huelga, en el grado que quieran. Fracaso, éxito, que fue una advertencia. Le mandaron un mensaje. La próxima, que no venga, no la deseo la próxima, porque la próxima va a ser violenta y no solamente va a ser el Cibao, es un ensayo. Por ejemplo, ayer yo escuché a Ubiere decir, estoy con la huelga, pero no puedo hacer nada porque es en el Cibao. Hay que tomar también en cuenta como advertencia el hecho de que realmente los convocantes de esta oportunidad, yo no conozco que tengan ninguno de ellos un nivel de liderazgo, de incidencia. Es decir, ellos se arriesgaron a convocar ese paro, pero quienes ahí tienen, al menos los que yo vi en varias ruedas de prensa que hicieron, no tienen absolutamente, no conozco que tengan liderazgo en el sector popular, en el sector comunitario, en organizaciones de la sociedad civil. No hay liderazgo. Entonces, eso desde el gobierno también tienen que tomarlo en cuenta. Pueden surgir en un momento determinado sectores que tengan realmente incidencia y la situación sea más difícil. Una situación sí quedó clara. En Licey fue exitoso el paro, ¿verdad? En San Francisco también, ¿verdad?
En Moca... En Licey todavía a las 5 de la tarde, en Licey usaron un helicóptero. Espérese. Un helicóptero con drones grabando a todo el mundo desde el aire. Entonces, y la cantidad de militares todavía a las 5 de la tarde, yo tengo imágenes ahí llegando militares. En Moca, más o menos, una pregunta, ¿en Navarrete fue exitoso el paro? Entonces, si en Navarrete fue exitoso, en Licey fue exitoso, en parte en Moca y en San Francisco fue exitoso, hay que concluir en un asunto. ¿En cuál? Que la parte del Falpo y del Frente Amplio que se fue para el gobierno por los cargos que le dieron, no tienen el control en esas comunidades donde ellos eran supuestamente los líderes. Hay que concluir en eso, porque se supone que la fuerza de Víctor Bretón, y cómo es que está en Comunidad Digna, ¿cómo se llama? El que está en comunidad, que le di en la dirección de Comunidad Digna. David Polanco. Se supone que el liderazgo era en Licey, en Moca, Navarrete y San Francisco. Y entonces esos puntos fue exitoso el paro. ¿Qué quiere decir? No tienen el control del movimiento popular. En consecuencia, esos cargos se lo dieron de más. Esa es la realidad. Vamos ahora, antes de irnos a la pausa, Juan Bonilla, vamos a hacer una revisión de los titulares que tienen los periódicos de circulación nacional en torno a la huelga. Titulares generó el llamado a huelga. Ahí está. El paro fue parcial en el Cibao. ¿Quién lo dijo eso? Ese fue el periódico Listín Diario. El paro fue parcial en varios pueblos del Cibao. El periódico El Caribe, Juan Bonilla, tituló eso. Ahí está. Convocantes del paro consideran que fue un éxito. Dicen que la huelga pareció la docencia y el tránsito en 12 provincias, que seguirá en San Francisco de Macorís por 24 horas más. Protestas dejan heridos, quemas de gomas, neumáticos y reducción del tránsito vehicular. Antes de pasar, vuelva atrás, señor director, para señalar que ese primer titular, Juan Bonilla, es de el periódico El Nuevo Diario. Y el segundo titular que está ahí en escena es del periódico La Información. Vamos a seguir con los demás titulares. Titulares generó el llamado a huelga. Paro Cibao fue parcial, más activo en Santiago. Es del periódico Hoy, Juan Bonilla, ahí. Ese es del periódico Hay Hoy. dos periódicos que coinciden en que fue parcial, o en ese titular, que son el Listín Diario y el periódico Hoy, aunque el periódico Hoy considera que tuvo más activo en Santiago. Sí, más fuerza tuvo en Santiago. Extraño, porque la redacción del periódico Hoy está en el mismo edificio del periódico El Nacional. Es del mismo dueño y muchísimos periodistas ahí se comparten informaciones. Y El Nacional titula que fue un fracaso y el periódico Hoy dice que fue parcial, pero que tuvo fortaleza en Santiago. Ahí está. Huelga en el Cibao seguirá hasta el miércoles en San Francisco de Macorís. Ese titular es del día. Desorden y saqueo matiza amparo en el Cibao, lo que dice Juan Bonilla. Ese es del día, del periódico El Día. Mírenlo, hay desórdenes y saqueos. Matiza amparo en el Cibao. Ahí tuvieron los titulares de portada de los periódicos impresos para el día de hoy sobre la huelga. El periódico Listín Diario, Juan Bonilla, el periódico Hoy y El Caribe coinciden los tres en que el paro fue parcial. Sí, incluso usan ese término, parcial, parcial. Se diferencian. Un caso interesante es que Diario Libre no le hizo caso al paro, ni el periódico El Día. Nada en primera plana. Sí. Como si no se vendieran en Santiago y la región del Cibao. Sí, pero el periódico El Día, la primera plana tiene problemas para salir en internet hoy. De todas maneras, el del Metro no le hizo caso, le dio prioridad
a otros asuntos. El Aunque Diario ahora Libre. son 2 ediciones de cada periódico, Sí, sí. una digital y una física. Sí, Yo sí. estoy hablando de la edición física que viene mañana de hoy. Nosotros tomamos los titulares de las ediciones físicas. Como dice Juan Bonilla, física es la impresa, la que se hace en papel. La que está en las calles, que la usted está calle. viendo. Vamos a la pausa. Esto es Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Solo nosotros, en esta primera media hora, hemos hecho un repaso amplio, exhaustivo de los resultados y el desarrollo del llamado a huelga que se hizo antes de ayer y la semana y que se ejecutó ayer y que sigue por 24 horas más en San Francisco de Macorís, así como le hemos ofertado los titulares de los periódicos físicos, de lo impreso, de todos los diarios relativo al paro en las 14 provincias del Cibao. Vamos a la pausa, manténgase, que continuamos en Pasando Revista.